El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. Les damos la bienvenida a todo aquel que esté del otro lado de la pantalla escuchándonos. Hoy puedo decir que tengo la alegría, tengo el honor de poder charlar con alguien con quien aprendí muchísimo acerca de los tópicos que nos competen mayormente: Bitcoin, Ethereum, blockchain, economía, política monetaria y muchísimas otras cosas más, con el contenido que él ha compartido diariamente, podríamos decir, en sus redes sociales. Lo podría presentar de muchas formas al invitado de hoy. La verdad que, como dije en un principio, es una alegría bastante grande para mí porque, repito, aprendí muchísimo con él cuando me senté a aprender, valga la redundancia, sobre los tópicos que mayormente hablamos. Estoy hablando de Juan Pablo. Lo podría presentar, como dije, de bastantes formas, como un colombiano que hoy en día está viviendo en España, como el director de Bitcoin, que seguramente esa es la presentación que hace referencia al título de esta charla. También como el cofundador de Alpha Bitcoin, que después él nos contará bien qué es. Sin embargo, me gustaría, y como un creador de contenidos, ¿no? Eso, valga la redundancia, lo dejé entrever en mi descripción. Me gustaría igual que se presente él, que nos cuente él un poco su historia acerca de quién es Juan Pablo, cuál es su relación con Bitcoin, cómo llegó a ser hoy director del primer documental de Bitcoin en español que va a salir en cines. Así que nada, le voy a dar el pie para que se sume, para que se presente y para que ustedes lo conozcan. Un gusto, Juan Pablo. Hola Mateo, bueno, muchísimas gracias por esa introducción. Creo que me dejas poco que decir. Director de Bitcoin ya ese es un cargo que nunca había esperado a tener, pero bueno, pues yo básicamente soy un apasionado por Bitcoin. Descubrí Bitcoin en 2017. Desde ahí no he dejado de estudiarlo y de compartir lo que voy aprendiendo con la comunidad hispanoparlante. Yo cuando descubro Bitcoin me doy cuenta que esto es una revolución, que aquí esto es la tecnología posiblemente más disruptiva de nuestras vidas, y quería que las personas que hablamos español principalmente pues pudiéramos tener acceso a esta información, porque prácticamente todo sobre Bitcoin está escrito desde el primer día, ¿no? El código es abierto, el white paper pues es público y todos lo podemos ver, pero para las personas que queremos, o digamos que en el mundo hispanoparlante, Latinoamérica, en España, el nivel de inglés no es muy alto. Y yo quería básicamente hacer como ese puente de, oiga, aquí yo encontré una revolución, una tecnología que va a cambiar el mundo, que está cambiando el mundo, y yo quiero que más personas puedan entenderla y beneficiarse de eso. Entonces así empecé, digamos, mi carrera de creador de contenido, que sería como una de esas definiciones donde me encasillaste de cierta forma. Y de ahí, pues empecé eso fue en 2017, final de 2017, empiezo a compartir sobre YouTube, explicando de qué se trata. Yo no sabía que era un youtuber cuando empecé, no tenía ni idea para dónde iba esta carrera de creador de contenido. Y más o menos hacia finales de 2020, principios de 2021, se me ocurre la idea de llevar esto, digamos, a otro nivel. El contenido de YouTube, pues es muy bueno porque es rápido, funciona bien, la gente pues se conecta y lo ve, pero yo quería tal vez hacer una película para que pudiéramos llegar a más personas en una calidad mucho más, digamos, un formato mucho más profesional. Y así es como, digamos, empiezo a juntar los equipos. Perdón. Me distraje mucho con un comentario aquí en la pantalla, pero bueno, empiezo a hacer un equipo para crear precisamente lo que hoy es Revolución Bitcoin, que es como lo mencionas, el primer documental que llega a cines sobre Bitcoin en español. La verdad que podría seguir las charlas desde muchas perspectivas, con muchas lupas, como usualmente digo, Juan Pablo. Creo que tu presentación estuvo más que bien, más que completa. Sin embargo, te cuento que en redes sociales anunciamos esta charla. Repito, como dije en un principio, es una charla bastante particular, por lo menos para mí. Entonces queríamos tener cierta interacción, presentar la charla, contarles a nuestros consumidores habituales que íbamos a tener una charla con vos. Y si tenían alguna pregunta en especial para hacerte, siendo que hoy en día que sos una persona que tiene un recorrido creando contenido sobre estas tecnologías, que ocupás este rol como director de este documental de Bitcoin, que también sos cofundador de Alpha Bitcoin, que como dije también vamos a ahondar en este tema más adelante. Sin embargo, retrotrayendo lo que dije en un principio, al poder arrancar digamos, esta charla desde tantas perspectivas, vos me das el pie a traer una de las preguntas que nos dejó uno de nuestros consumidores.
Sabes que mencionaste muchas veces la palabra revolución, hablas que Bitcoin es una revolución, que vos notaste en que había una revolución en cuanto a estas tecnologías, en cuanto a este invento, querías traducirlo del inglés de alguna manera, toda la documentación, los contenidos, los, las descripciones que había en inglés, las querías traducir al español para que, bueno, las personas que a vos te consumen lo puedan entender y les puedan llegar esa idea de Bitcoin que viene de la mano con este concepto de revolución. Repito, una de las preguntas que tuvimos por parte de nuestros consumidores fue ¿por qué el nombre, por qué ese título al documental? ¿Por qué Revolución con B? Yo me imagino por dónde vienen los tiros, sin embargo te quería preguntar a vos. Perfecto, bueno, pues el documental se llama Revolución Bitcoin. En redes sociales, pues Revolución Bitcoin creo que era muy largo para Twitter o para los handles de Instagram, etcétera. Entonces, pues nos tocó tratar de reducir el título Revolución Bitcoin y se nos ocurrió Revolución con B, muy similar a lo que ustedes tienen pues de revolución. Simplemente en el caso de ustedes es con B alta, se reemplaza la V, en el nuestro Revolución y después la palabra con B. ¿Por qué decidimos este título? Pues digamos que no recuerdo exactamente, eso fue hace ya casi 3 años, pero lo que tengo en la cabeza pues es que estamos viendo, como te decía, una disrupción. No todas las revoluciones son sangrientas o no hay que decapitar a alguien como termina la Revolución Francesa o tiene que ser algo extraordinario en cuanto a guerras, pero sí digamos que se identifican por generar cambios, porque estamos viendo un cambio importante en cómo funciona el mundo. Lo vimos en la revolución industrial, en la revolución espacial, en la revolución de las telecomunicaciones y hoy yo lo creo que lo estamos viendo en la revolución del dinero o en la revolución Bitcoin. Revolución Bitcoin es el título del documental y creo que estamos presenciando una historia, un momento histórico muy importante. De pronto algunos todavía no lo han dimensionado, pero el mundo está cambiando ante nuestros ojos y nosotros aquí, ustedes compartiendo el contenido que están haciendo, ese buen trabajo, son parte de esta revolución. Entonces, por eso fue el título, porque creo que está cambiando el mundo y Bitcoin es, digamos, lo que trae ese cambio. Más adelante vamos a entrar seguramente en el tema del documental, sobre qué se trata y ciertas otras preguntas puntuales que se nos ocurrieron, que nos interesa conocer, Juan Pablo. Sin embargo, una de las preguntas que me gustaría hacerte a vos personalmente es, no soy un genio diciendo que Bitcoin es una tecnología, una herramienta, un invento multidisciplinario. Uno lo puede observar, lo puede tocar desde bastantes perspectivas, como una red, como un protocolo, como una moneda, desde el lado de teoría de juegos, desde el lado de política monetaria, economía en general, finanzas, desde muchísimas lupas se lo puede analizar el concepto de Bitcoin. Me gustaría preguntarte a vos, allá por 2017, ¿por dónde fue que te cerró de alguna otra forma el concepto de Bitcoin? ¿Por dónde fue que dijiste, che, Bitcoin soluciona este problema? Es algo realmente interesante como para hacerle un documental, ¿no? Sí, mira, curiosamente, cuando yo empecé a estudiar Bitcoin, porque yo lo había oído allá en 2012 o 2013, alguien me había mencionado, oiga, en realidad fue mi hermano, ¿por qué no compramos un poquito de Bitcoin? Y yo, no, deje de ser tan tonto, eso es una moneda de internet, eso tiene que ser una estafa, eso no puede funcionar, ¿cómo así que una moneda de internet? Entonces, cuando ya después de varios años decidido empezar a estudiarlo, fue para desmentir la estafa, para entender cómo funcionaba esta estafa, y lo hice a través de un libro. Y en este libro hablan de una niña en Afganistán, y esta niña pues en Afganistán, las mujeres no pueden tener propiedad, mucho menos ahora que están los talibanes gobernando, y esta niña se da cuenta que a pesar de que el gobierno no lo deja, sus padres de pronto no la dejan, los talibanes no la dejan, ella puede empezar a vender sus servicios, a vender sus habilidades por internet y a cambio recibir dinero sin tener cuenta bancaria, sin tener cuenta de PayPal, sin tener que pedirle permiso a nadie. Simplemente crea una billetera, se conecta, vende sus servicios, recibe Bitcoin y con eso puede empezar a comprar un mejor computador o puede empezar a ayudar a su familia con las compras del mercado o puede empezar, digamos que el mundo le cambia a esta niña gracias a Bitcoin. Entonces, digamos que la forma como yo dije, esto es interesante y voy a seguir estudiando a ver de qué se trata, fue como una herramienta que le permitía a unas personas como romper barreras, como obtener una libertad y poder ser propietarios de su dinero, tener transacciones que no podía nadie censurar, a pesar de que las reglas, digamos, de la humanidad, a pesar de que en un territorio definido no le permitían algo,
pues aquí esto no importa, esto es el Internet y Bitcoin es como ese dinero de Internet y ahí fue como cuando empecé como a encontrar, oiga, esto es útil, esto tiene un caso de uso muy concreto y después pues vienen muchos más, pero eso fue como la primera semillita, eso fue lo que plantó la semilla en mí en querer seguir aprendiendo sobre Bitcoin. Mira, qué curioso. La verdad que yo cuando recuerdo estar aprendiendo sobre Bitcoin, consumir bastantes videos tuyos en donde explicabas, bueno, como comenté en un principio, ciertos tópicos bastante puntuales, recuerdo que eras muy bueno o a mí me gustaba mucho el que bajes todo quizás a historias reales, ¿no? El de, bueno, Bitcoin soluciona este problema. Miren este caso. Y por ejemplo, esta historia de la niña esta que vos bien contás, que por ejemplo se lo podría decir que soluciona muchos problemas, como la desbancarización de muchas personas, como el acceso a hacer rendir su dinero, sus finanzas, ciertas libertades también que esta niña no podría tener. Básicamente no podría vender sus servicios o cobrarlos, mejor dicho, si no fuese por Bitcoin. Así que es una historia bastante conmovedora y seguramente a alguno que otro que nos esté escuchando le servirá, ¿no? Como para parar las antenas y decir, bueno, che, esto realmente tiene una utilidad, sirve para algo, no es simplemente una moneda que su valor es únicamente especulativo y vive en internet. Bueno, no, Bitcoin tiene una función, sirve para algo y soluciona problemas, ¿no? Que al final del día es lo más importante. Hablando un poquito más del documental ahora, Juan Pablo, me gustaría preguntarte de qué trata el documental, con qué nos vamos a encontrar las personas que lo vayamos a ver. Obviamente no nos cuentes todo el documental porque sería arruinarnos la función y spoilearnos lo que vamos a presenciar. Sin embargo, nos gustaría quizás conocer un poquito en lo que estuvieron trabajando en estos últimos años. Bueno, perfecto. El documental, digamos que lo que pretende es resumir lo que es Bitcoin de una forma muy holística, trayendo distintas perspectivas. Uy, aquí me van a tener que perdonar, pero están timbrando y yo como saqué a todos de la casa, no hay nadie que abra. Y si no abro, me van a seguir ahí. Entonces voy a abrir Tranquilo, y tranquilo. ahorita volvemos, retomamos. Bueno, Juan Pablo se fue unos segundos, no hay problema, lo vamos a esperar. Esperamos que estén disfrutando, gente, de esta charla. La verdad que, como dije, es una gran alegría poder charlar con Juan Pablo. Así que nada, ahora veo que ya volvió, así que seguimos. No sé si ya estás. Sí, sí, Estás perfecto. sí, esperemos que ya pueda, esto no va a ser, no ha sido fácil, pero bueno, está volviendo al documental, entonces entrevistamos en total casi que 50 personas, obviamente no todas pueden aparecer en la película, nos tocó seleccionar las mejores, no, más que las mejores personas, es como las mejores mensajes que encajaban en este diálogo, en esta historia, pero es una historia de un poco la transición de este dinero que hemos tenido hasta el momento, un dinero que tiene unas deficiencias muy grandes y por qué empezamos digamos, cómo empieza el ser humano a utilizar dinero o a solucionar ese problema de la doble coincidencia de deseos. Esto no quiero extenderme mucho, pero es un poco, bueno, tenemos un dinero, ese dinero no es bueno, ese dinero es manipulable, es manipulado. Hay unas entidades que lo utilizan a su antojo y ahora aparece un dinero o una forma de almacenar y transferir valor que tiene unas propiedades muy interesantes, como por ejemplo algunas las hemos mencionado, que no se puede confiscar, donde no hay una entidad central que la controle, donde cualquiera puede participar sin pedirle permiso a nadie, sin necesidad de registrarse, demostrar su identidad, no importa dónde vivas, no hay fronteras, nadie puede además como diluir tu poder de compra o diluir tu dinero. Si tú tienes una unidad de Bitcoin, tienes una unidad sobre 21 millones de unidades que va a haber en algún momento. Bueno, ni siquiera son 21, pero es como toda esa historia que nos lleva a entender, oiga, Bitcoin pues, puede ser interesante. También es importante destacar que no todas las personas son como las más reconocidos Bitcoiners, ¿no? Hay personas que son detractores de Bitcoin y vamos a tener voces que nos dicen, mire, esto no me gusta de Bitcoin, esto puede estar mal, Bitcoin no es una moneda por estas y estas razones, tiene unos problemas, por ejemplo, el consumo de energía que algunos critican, hay mucha crítica sobre todo a los criptobros, a la forma como algunos promocionan Bitcoin, incluso los llaman en el documental los apóstoles de Bitcoin. Entonces, pues esa parte es parte de lo que es Bitcoin, nos puede gustar o no. Nosotros no queremos
digamos que el documental no muestra mi visión de lo que es Bitcoin, muestra la visión de muchas personas. Y bueno, pues eso es lo que pretende mostrar. Y con historias en distintos países, de distintas personas, usuarios que lo utilizan para enviarle dinero a su familia en otro país, como personas que lo utilizan para recibir pagos por su trabajo, o otros que están desarrollando, que están construyendo dentro de Bitcoin. Hay banqueros que están utilizándolo, que están empezando a darse cuenta de la disrupción que tienen al frente y cómo esto va a cambiar su negocio. Entonces hay de todo, hay desde abogados hasta taxistas, hay de todo en el documental. Genial, genial. Me sirve muchísimo en tu respuesta y bueno, en lo que contás, Juan Pablo, que va a ser el documental, esta descripción de mostrar, ¿no?, las dos caras de la moneda, mostrar gente que está entusiasmada con la idea, que entiende el propósito, la funcionalidad y la razón de ser de Bitcoin, como las que no, como las que quizás critican, ven fallas, como puede ser por ejemplo el consumo de electricidad y muchas otras más seguramente, porque voy a traer una de las preguntas que nos hicieron, que nuestros seguidores nos comentaron que les gustaría que te transmitiésemos. Nos preguntaron cómo creías vos como director que este documental, que esta obra iba a impactar en las masas, para el público en general, digamos. Si creías que era un documental cuya intención o cuya repercusión, mejor dicho, podría llegar a tener un trasfondo de acercar a la gente a Bitcoin y hacer conocer estas tecnologías. Sí, precisamente lo que tú mencionas. Nosotros queríamos llegar a muchas personas y para hacerlo decidimos hacerlo de una forma bastante humana. Por eso en el documental no vamos a entrar en mucho detalle sobre, no sé, la criptografía probalíptica o los árboles de Merkle o cosas como complejas que podrían utilizarse para explicar Bitcoin, sino es más las historias de las personas que lo utilizan, cómo lo utilizan, por qué ven en esta tecnología o esta revolución monetaria, porque no solo es una tecnología, tú me mencionaste al principio, esto tiene aspectos filosóficos, científicos, matemáticos, criptográficos, de economía, de finanzas, de un montón de cosas. Entonces, como ver cómo las personas están viviendo lo que es Bitcoin para cada una de ellas. Entonces, digamos que al tratar de hacerlo así, queremos es que el usuario se identifique y se dé cuenta que los que están detrás de Bitcoin, pues no son unos bichos raros. Los que lo están utilizando son personas que tienen problemas similares a los que podemos tener tú o yo. Incluso cuando hablaba de la niña en Afganistán, yo decía, oiga, tengo tantas historias que podría contar que me han pasado a mí. De por qué, cómo Bitcoin me ha ayudado en mi vida. No es solo porque no hay que vivir en Afganistán para encontrarle utilidad. Entonces, nosotros lo que queremos es llegar primero, pues un impacto grande, queremos llegar a literalmente más de 1 millón de personas para que puedan ver este documental y sea como esa semilla, es así como para mí la niña en Afganistán fue la semilla que me hizo querer profundizar más en este tema, pues queremos que este documental sirva como esa semilla, sirva para plantarla, simplemente empezar a que las personas que lo vean digan, oiga, esto puede ser interesante, voy a investigar más. Obviamente el documental dura 80 minutos, en 80 minutos es imposible entender Bitcoin. Yo llevo 7 años estudiándolo diariamente y aún así hay aspectos que todavía no entiendo en su totalidad. Entonces, aquí no queremos que el que va a ver el documental no va a volverse un experto en Bitcoin. Va a empezar a entenderlo de forma, de nuevo, humana, con historias de la vida real y también pues queremos que cada uno empiece a tomar su camino si le interesa. También va a haber unas personas que dicen, no, la conclusión a la que llego después de esta información que he absorbido es que esto no me interesa. Bueno, bienvenidos. Cada uno llegará cuando le toque. Entiendo, Juan Pablo, que es una pregunta bastante difícil quizás de contestar. Si querés hacer la respuesta larga, si querés hacer la respuesta corta, no hay problema. Yo siempre digo que es un tanto complicado contestar, ¿no? El qué es Bitcoin. Es como preguntarle quizás a un estudiante de filosofía qué es la filosofía. Es algo que se puede abordar desde, como dije antes, desde muchas lupas. Se puede explicar desde el funcionamiento de una red, hasta como qué es un protocolo, hasta qué es una moneda, y abordar desde todos los tópicos que mencionamos anteriormente, como política monetaria, finanzas, filosofía, economía y demás. Sin embargo, me gustaría preguntarte por qué crees vos desde tu perspectiva personal, si alguien te cruza en la calle, vamos a suponer que te cruza alguien que no conoce el concepto Bitcoin, no se lo ha sentado a estudiar, digamos, y te pregunta, Juan Pablo, ¿por qué crees que Bitcoin merece un documental?
Bueno, Bitcoin merece un documental porque estamos básicamente, literalmente documentando una parte muy importante de la historia de la humanidad. Yo estoy seguro que en 100 años se va a seguir hablando de Bitcoin y pues qué mejor que tener una pieza donde estamos mostrando cómo se veía Bitcoin entre 2021 y 2023. Esto pues va a quedar en los libros. Esto es como un libro de historia. Entonces esto es importante que se documente qué está pasando, quiénes eran las personas que estaban ahí, cómo lo estaban viviendo. Y por eso es que vale la pena hacer un documental sobre Bitcoin, para que quede un registro histórico de lo que estaba pasando en este momento, de cómo se estaba viendo, porque en 100 años todos van a decir, no, pues o Bitcoin, hay dos opciones principalmente, o Bitcoin fracasó y desapareció, o Bitcoin es ampliamente utilizado. Si fracasó, pues no hay necesidad de pensar en ese escenario, porque listo, entonces el documental nadie lo va a ver y ya va a ser parte de la historia, quedará por allá hundido en algún lugar en internet. Y si es Bitcoin utilizado de pronto de forma masiva, pues va a ser como que se va a dar por sentado que así es. Como de cierta forma hoy funciona el dinero fiat. Nadie se cuestiona cómo funciona, simplemente lo utilizan y piensan que, pues listo, que eso está ahí y funciona. Entonces, si al crear esta pieza documental, pues cualquier persona en 10, 20, 30 años va a ver, oiga, mire, interesante que cuando no lo estábamos dando por sentado, no era seguro que Bitcoin iba a triunfar. Para algunos todavía no es seguro, yo creo que es inevitable, pero pues chévere que quede esa parte como documentada y que podamos volver a la historia y ver, oiga, interesante esto que está pasando, quiénes eran los protagonistas de esa época. Hay historias como el de la Bitcoin Neta, como la de Bitcoin Beach, donde son pioneros literalmente de lo que está pasando, y si en 20 años esto sigue así, pues ya Bitcoin Beach va a ser como una anécdota, porque va a haber cientos de Bitcoin Beach y si no, miles. Bastante particular, sobre todo porque uno lo piensa, ¿no? Con una mirada largoplacista, lo piensa como una línea temporal, como bueno, esto va a marcar un antes y de un después en la historia de la humanidad. Vos bien lo describiste en un momento como una revolución, así que si es así, si es que estás con tu visión correcta, vamos a decir, no habría por qué no hacerle un documental, ¿no? Algo que crees que va a cambiar el juego de alguna u otra forma en lo que respecta a la vida o a la calidad humana, a la construcción de economías o a la función o consolidación de una nueva moneda como lo puede ser sin duda Bitcoin. Algo que me gustaría preguntarte también, Juan Pablo, es, bueno, el documental ya por lo que tengo entendido ya se estrenó, ¿no? en un cine en España. Sí, correcto. El 20 de junio tuvimos el preestreno, un evento privado, la premier, también se conoce, en Madrid. Ahí invitamos principalmente amigos, personas de la industria de Bitcoin, algunos sí, como familiares, etcétera. Y el lunes 22 de julio se estrenó también en Madrid. Presentamos en Madrid del 22 al 24 y en Valencia el 25 de julio. Y estamos también en conversaciones para llevarlo pues, a otras ciudades, sacarlo también de España, que aquí es donde de pronto menos utilidad tiene. Aquí la gente pues, tiene una visión de Bitcoin un poco más limitada, porque es principalmente visto como un activo de especulación o de inversión, de ahorro incluso, pero no tienen como digamos, yo creo que puede tener mucho más impacto en Latinoamérica. Entonces para allá vamos, es que no es fácil, es un equipo reducido, con recursos también muy limitados, y organizar eventos, negociar estos contratos, todo esto pues es complejo, pero sí la idea es poder seguir llegando a otras salas y a otros espacios, no solo salas de cine. Eso mismo te quería preguntar ahí, por ahí va mi siguiente pregunta. Juan Pablo te iba a comentar, bueno, te iba a preguntar por qué no en Latinoamérica. Ya bien lo dejaste entrever que es una cuestión compleja, pero su objetivo está puesto en traer esta obra para este lado, digamos, del mundo. Sin embargo, lo que te quería preguntar, y la raíz de la cual surgía la duda de por qué no traer el documental a Latinoamérica, era cómo se vivía el tópico Bitcoin, sobre todo allá en Europa, en donde como hablamos, mejor dicho, fuera de cámaras, quizás están más cómodos con la moneda que utilizan diariamente, como lo puede ser también los estadounidenses con el dólar, en donde quizás no entienden el problema que soluciona Bitcoin, o sea, no entienden la utilidad, el valor de Bitcoin en sí, porque no entienden el problema que soluciona. Vos seguramente que sos latinoamericano y venís de este lado del mundo, vamos a decirlo así, lo entendés mucho más, ¿no? ¿Cómo ves esa contracara? El que, por ejemplo, acá en Argentina o en Venezuela, que son dos economías que han vivido un proceso
un proceso inflacionario bastante considerable en estos últimos años, Mm, mm. tengan esa necesidad y quizás esa mayor adopción de Bitcoin por cuestiones lógicas, ¿no? ¿Cómo se vive esa contracara de en Europa hay gente que no lo entiende, no entiende qué utilidad, qué problema podría resolver Bitcoin si acá con el euro estamos bien, mientras que en Latinoamérica sí es mucho más aceptado y adoptado? Sí, yo creo que lo has dicho claro. Digamos que cuando yo descubro Bitcoin, o más, pues, la primera vez que me mencionan Bitcoin, yo estaba en Colombia. Colombia de pronto es un poquito diferente a Argentina o Venezuela, porque no hemos tenido problemas con la moneda tan fuertes en cuanto a inflación o devaluación de la moneda, pero sí hemos tenido restricciones para mover dinero. Nosotros en Colombia no podemos tener cuentas bancarias en dólares, por ejemplo. Entonces, sí hay algunos problemas que no son tan claros aquí en Europa. En Europa, hasta el momento, pues los bancos centrales han sido un poco más juiciosos o decentes de lo que son en Latinoamérica. Digamos que en Latinoamérica se han dejado politizar mucho más fácil, están al control de un grupo más reducido de personas. Aquí hay algunos controles más fuertes. El tema de que haya una Unión Europea y hay un Banco Central Europeo donde no es una persona o un grupo de entidades que lo controlan, es más difícil de manipular y el euro pues ha tenido pues, una historia obviamente mucho más fuerte, a pesar de que es bastante reciente y yo creo que no va a ser mucho más extendida en el tiempo. Yo creo que este experimento pues hasta el momento ha más o menos funcionado, pero le quedan sus días contados. Entonces sí, aquí principalmente se ve como una inversión. Algunas personas van un poco más allá, los que entienden bien Bitcoin ya lo entienden como una propiedad, como una transformación de los derechos de propiedad, porque es realmente lo primero que podemos tener sin que el Estado pueda intervenir, porque uno piensa de pronto una vivienda, pero una vivienda al final el dueño de la vivienda está anotado en una notaría, en un registro, y si el gobierno quiere quitarlo, lo quita. O si quiere decir, no, es que ahora a partir de ahora el impuesto sobre la vivienda es el 100%, pues entonces prácticamente nos la está quitando porque ¿quién va a poder tener una casa donde le van a quitar el 100% al año? Entonces, con Bitcoin es distinto. Y eso, digamos que algunas personas que ya han entendido un poco más pueden llegar a ese punto. Pero aquí no se ve, por ejemplo, nunca como un dinero, como un dinero en el sentido de un medio de intercambio. Pocas personas aquí entienden Bitcoin como una herramienta para transferir valor. Incluso algunos dicen que uno es muy tonto utilizar Bitcoin. Yo gasto Bitcoin, yo utilizo Bitcoin porque tengo es prácticamente lo que tengo. Tengo muchos euros, tengo muy poquitos euros. Entonces yo utilizo Bitcoin desde el ahorro, desde la especulación, desde la inversión, desde la moneda, desde el intercambio. Yo utilizo Bitcoin desde distintas aristas, y eso aquí no es tan claro, como sí es más claro en otros países. Por ejemplo, el caso de Argentina, cuando yo fui a Argentina, para mí era impresionante cómo las personas entienden Bitcoin mucho más fácil, porque es que ellos sí han tenido problemas de la devaluación, de la inflación, del corralito, de la limitación para comprar dólares, etcétera. Entonces, pues son distintas visiones, y eso también es muy bonito de Bitcoin, que Bitcoin es una cosa que existe y que ya herramienta, cada uno lo utiliza para lo que le sirva. A unos le puede servir para una cosa y a otros les puede servir para otra. Sin duda que acá, sobre todo en Argentina, tenemos una mayor conciencia quizás de lo que mencionaba anteriormente, básicamente, los problemas que Bitcoin soluciona. No por nada creo, no sé de dónde son las fuentes, no estoy tan seguro, pero he leído más de una vez, sobre todo en redes sociales, que Argentina es el segundo país con mayor adopción en lo que refiere a Bitcoin en el mundo. Creo que primero estaba Turquía. No me preguntes, Juan Pablo, las fuentes, cómo se obtuvieron esos datos ni nada. Simplemente yo estoy citando algo que estoy haciendo el disclaimer, que no sé si es cierto, pero no me parecería una locura pensar que así es. Hablaste en un principio, hace un ratito, acerca de lo que contaba o de la idea que tenían a la hora de grabar el documental, de cómo armarlo, de cómo pensarlo, de cómo producirlo, de cómo tocar el tópico Bitcoin en una obra como lo puede ser en su caso el documental. Todo esto me lleva a traer el concepto a la mesa, el tópico, mejor dicho, a la mesa de libros. Últimamente en una charla recientemente nueva que tuvimos con Manuel Ferrari, amigo tuyo de Money on Chain, tocamos el tópico libros y se ve que a la gente un poco le interesó, ¿no? El conocer los libros que hay acerca de Bitcoin, que a nosotros nos han ayudado a comprender más cosas acerca de esta tecnología, de esta herramienta, de esta revolución, como bien lo contaste. Y por tu idea, déjame prejuzgar el documental sin haberlo visto, siento que ustedes intentaron plasmar
el tópico de Bitcoin, intentaron plasmar las ideas o llevaron el concepto de Bitcoin como lo llevó Andreas Antonopoulos en el libro Dinero de Internet, creo que se llamaba, ahora no recuerdo, en donde quizás no se explicaba el Bitcoin desde la parte más técnica, como si por ejemplo lo hacen en Mastering Bitcoin, pero se explicaban casos de usos de Bitcoin, ¿no? Sí, yo no sabría hacer la metodología exacta, pero tiene razón en que definitivamente esto no es un documental técnico. Aquí un desarrollador, si lo que pretende es entender cómo funciona Bitcoin, pues no va a tener ese uso. Si es alguien que de pronto busca un poquito más de entretenimiento, sí, o sea, el documental, creo que la calidad, digamos, a nivel artístico y espectáculo es interesante. Hay imágenes de dron, vamos en coche manejando, en la camioneta, hay, no sé, los paisajes impresionantes, surf, etcétera. Entonces, es bonito, es entretenido. De pronto se asimila más al Internet of Money o el Internet del dinero, como mencionas de Andreas Antonopoulos, porque son historias reales. En el caso de Andreas, pues es un compendio de sus charlas, de algunas de sus charlas más interesantes, las han pasado al libro. Aquí lo que, digamos, de cierta forma, lo que a mí más me gusta es que no soy yo, no es una persona la que está contando la historia. Son distintas personas desde distintas visiones que van contando y nos van hilando y van construyendo, van tejiendo, pues, lo que se conoce hoy como Revolución Bitcoin, que es el documental. Entonces, sí se parece más definitivamente a el Internet del dinero que a Mastering Bitcoin. Aquí nadie va a entender las partes técnicas del funcionamiento de Bitcoin con ver el documental. Algo se toca, muy sencillo, con algunas animaciones para hacerlo gráfico y relativamente fácil de entender, pero el objetivo no es aquí formar expertos en la tecnología. Hablando de libros, Juan Pablo, me gustaría preguntarte a vos, ¿cuáles son, imagino que habrás leído alguno que otro acerca de Bitcoin, si tuvieses que recomendarle a un amigo, por ejemplo, que te dice, che, Juan Pablo, vi tu documental, me interesa mucho aprender sobre Bitcoin, y a mí me gusta leer, ¿qué libros me recomendarías vos para que quizás me interiorice más en el concepto de Bitcoin? Bueno, yo pensé que esa iba a ser la pregunta anterior y me gusta mucho esa pregunta. Yo me he leído por ahí cerca de 20 libros sobre Bitcoin. Voy a mencionar dos que están en español, escritos por hispanoparlantes nativos, entonces hay que darles más crédito. Uno es de mi colega, socio, amigo Gael Sánchez Smith, se llama Bitcoin lo cambia todo. Yo creo que ese libro es de los más completos que hay porque toca Bitcoin desde distintas perspectivas. Hablábamos de la económica, la social, etcétera. Entonces lo explica más o menos la parte técnica, pero hace un énfasis en el impacto, cómo puede afectar desde distintas aristas a la sociedad. Entonces ese libro es muy bueno. Hay otro que también ha tenido mucho éxito, que es La filosofía de Bitcoin, de Álvaro de María. Entonces este libro también habla un poquito de la parte técnica, explicando cómo funciona Bitcoin, pero principalmente se enfoca en el impacto que tiene como herramienta contra el gobierno, o más bien, el impacto que va a tener contra los gobiernos. Entonces, esos dos libros pues son muy buenos. Ya después, bueno, los dos que mencionamos, el Internet del dinero es genial para empezar a ver Bitcoin desde una forma muy light. Son historias corticas, no sé, cada capítulo debe tener entre 5 y 15 páginas máximo, y uno va entendiendo las distintas utilidades de Bitcoin, lo compara con otras innovaciones tecnológicas a través de la historia. Mastering Bitcoin para alguien que si quiera ser técnico y quiera meterse al código y entender cómo funciona la tecnología como tal, no tanto su impacto o los aspectos económicos, monetarios, sociales, sino la tecnología. Ese es muy bueno. No puedo dejar pasar el patrón Bitcoin o de Bitcoin Standard de Seifa Dinamus. Ese también es muy bueno para entender por qué Bitcoin, por qué es necesario que la humanidad tenga un dinero duro y por qué en las épocas cuando la humanidad ha tenido un dinero duro, pues ha tenido mejores resultados económicos, sociales, y hemos tenido, digamos, la humanidad ha podido brillar cuando el oro en su momento pues era un dinero duro, y como ahora Bitcoin puede volver a permitirle a la humanidad brillar, a diferencia de la tragedia y lo perverso que es el dinero fiat, que para mí es una catástrofe. Y también, si hablamos de las CBDCs más adelante o en algún momento, eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces yo creo que ahí van algunos libros, ya para el que de pronto conoce sobre Bitcoin y quiere entender un poco más de cómo llegamos hasta acá. Hay un libro buenísimo que a mí me encanta, que es el de se llama Block Size Wars, de un evento, una época entre 2015 y 2017, donde hay dos visiones sobre Bitcoin, y
digamos que yo diría que dos grupos o dos bandos empiezan a competir, a tratar de definir qué es Bitcoin, y bueno, se impone un bando que digamos que queda como el ganador por razones que en el libro van a ver. Y por último, otro libro que también me gusta mucho por la historia, porque habla de los orígenes de Bitcoin, pero no desde digamos, aspectos filosóficos, sino más la historia real de qué estaba pasando, quiénes eran los que empezaron a participar en distintos momentos. Se llama Bitcoin Billionaires, que es un libro sobre los hermanos Winklevoss que tienen el exchange este de Gemini. Entonces es interesante porque habla de personas como Roger Ver, habla de muchas personas que empezaron en Bitcoin y cómo era en ese momento, porque hoy en día damos por sentado muchas cosas. Hoy en día es muy fácil comprar, hay billeteras frías, es fácil almacenar, hay un ecosistema desarrollado, la información se encuentra, si uno busca en Google o en YouTube, Bitcoin, le van a salir cientos de miles y millones de resultados. En esa época era distinto, entonces como también encajar, digamos que entender un poquito más cómo era ese momento. Entonces libros hay un montón, esos que mencioné, yo creo que son muy buenos para empezar. Y si alguien quiere más, bueno, ya usted y le sigo dando más libros porque me he leído muchos más. Sin duda, pregunté porque sabía que sos un gran lector, Juan Pablo. Sin embargo, voy a dividir quizás mi respuesta en dos partes, no tienen nada que ver una con la otra. Voy a agregar a todo lo que dijiste, me voy a quedar con los primeros dos libros que mencionaste. Con el primero, Bitcoin lo cambia todo, porque lo escribe Gael, con quien tuvimos el gusto de charlar. Y con el segundo, que hablaste del de Álvaro de María, de la filosofía de Bitcoin. Alguna que otra vez, a lo largo de esta charla, hemos tocado el tópico de Bitcoin desde la arista de la filosofía. Seguramente alguna persona que nos esté escuchando del otro lado diga qué tiene que ver Bitcoin y el concepto de filosofía. Bueno, en nuestra charla con Gael, la cual recomiendo que la vayan a ver, es una charla bastante interesante en donde hablamos del impacto que tiene Bitcoin como invento. Hablamos, y yo le menciono un dato en donde se muestra en una gráfica cómo cambia la filosofía de vida de los seres humanos, de las sociedades, según los patrones monetarios que rigen en ese entonces. Por ejemplo, le muestro en una gráfica, repito, vayan a la charla porque en la charla se extiende el tema de una forma, se desarrolla el tema de una forma mucho más completa que acá, que simplemente lo estoy mencionando. Le muestro un gráfico en donde cuando el patrón oro se abuele, creo que se dice, se abole directamente, cambia las prioridades de las distintas familias y de los distintos hombres, en donde quizás antes las prioridades estaban en cosas como desarrollar una vida completa, feliz. Las prioridades estaban en crecer una familia y tener hijos, en encontrarle el sentido a la vida. Las prioridades, una vez que el patrón monetario se invierte y pasamos a un patrón fiat, esas prioridades que quizás son más filosóficas, valga la redundancia, pasan a estar en un segundo escalón y la prioridad número uno se convierte en ganar dinero. Entonces ahí también hay un claro ejemplo, una muestra concreta, como bien vos elogié que hacías, Juan Pablo, en bajar todo a historias reales, de cómo Bitcoin se puede relacionar también con el concepto de filosofía. Repito, es simplemente un ejemplo de los tantos que hay en cuanto a la relación de Bitcoin con el término de filosofía. Pero bueno, nada, es una historia que quería traer a colación porque bien vos lo mencionaste con esos libros. Por otro lado, la segunda parte de la respuesta, Juan Pablo, que me diste el pie para preguntarte, es ¿por qué crees que las CBDCs son lo peor que puede pasar? Mira, las CBDCs son lo peor que puede pasar porque combinan lo peor de dos cosas. Combinan lo peor del dinero fiat, que ya sí es muy malo. Porque el dinero fiat, resulta que hay unos señores que se reúnen cada cierto tiempo a decidir la política monetaria de un país o de una región, en el caso, por ejemplo, de Europa, donde no es un país, sino un grupo de países, y ellos toman decisiones como cuánto dinero imprimir, cuándo hacerlo y a quién dárselo. Y esa es la parte que a mí más me molesta, que ellos deciden a quién darle ese nuevo dinero que están imprimiendo. Entonces, pues, no me parece justo que haya un mundo donde hay unos señores que deciden, oiga, vamos a poner la maquinita de imprimir y entregarle dinero al que más nos gusta, o al que queremos, o al que más nos está de pronto dando otra serie de cosas. Obviamente, el dinero hoy en día ya un porcentaje muy pequeño es físico. Cuando yo hablo de la maquinita de imprimir, no me refiero a literalmente una máquina imprimiendo papeles. Me refiero a que pueden empezar a decidir cuántos ceros, cuánto dinero van a crear. Eso ya de por sí es muy malo. Adicionalmente, pues también pueden poner restricciones a su uso. Lo que pasa es que hoy en día restringir el efectivo es muy difícil. Si yo tengo un billete de 100 euros o $100,
difícilmente alguien me va a poder impedir que yo vaya a una tienda a comprarme un tabaco. O, por ejemplo, si yo quiero, en mi caso, comprar alguna droga o comprar algunos anticonceptivos y que estoy en un país muy religioso y decir, resulta que eso no les gusta, pues es difícil que lo puedan evitar. Pues con las CBDCs podrían hacer eso y podrían hacer muchas cosas más. Entonces, no solo tiene todo lo malo del dinero fiat, que hay un grupo de personas que lo puede controlar, que decide cuándo imprimir, cuándo hacerlo, a quién dárselo y todo lo demás, sino que además van a poder revisar todas las transacciones, censurar cualquier transacción que no les gusta. Pueden, por ejemplo, como ya lo hemos visto en China, ponerle fecha de caducidad al dinero, decir, oiga, le vamos a dar un subsidio, pero se lo tiene que gastar en este periodo de tiempo. O no, se lo vamos a dar, pero se lo tiene que gastar en este tipo de productos. Entonces, si yo estoy consumiendo mucha carne y el gobierno dice que no es que la carne contamina porque las vacas echan muchos pedos, entonces no puedo consumir carne. O no, es que usted está viajando mucho y está consumiendo mucho combustible de avión, entonces no, ya no puede viajar más. Le cortamos ahí. O le hizo una transacción a una persona que no nos gusta, o lo que sea. Obviamente es el control absoluto de nuestro dinero. Y este dinero es mucho, porque el dinero es el fruto de nuestro trabajo. Nosotros todos los días nos estamos levantando para realizar actividades productivas, para generar valor a la sociedad, y a cambio nos están dando un pedazo de mierda, que es el dinero fiat, que estos se están creando de la nada. Pues ahora ellos van a tener no solo el control de ese dinero, sino del fruto de nuestro trabajo. Si llegaran a implementar las CBDCs y prohibir la existencia de otras formas de almacenar valor, transmitir valor, como puede ser, por ejemplo, Bitcoin, pues nos están básicamente metiendo en un mundo donde nos controlan mucho más, nos controlan todo. Entonces, por eso es que para mí las CBDCs son terribles. Porque además uno puede pensar en el mundo, no es que mi gobernante es bueno, digamos que yo tengo un presidente bueno y el director del Banco Central o el presidente de la Fed o el que sea en el país que sea es una buena persona y tiene las mejores intenciones. Bueno, ¿y qué pasa en 4 años cuando cambie? No, es que también es bueno, y en otros 4 años o siempre va a ser bueno. No. ¿Y qué pasa si después llega, por ejemplo, un hacker? Digamos que esto, al ser digital, está abierto a que cualquier persona pueda vulnerar este sistema. Y no es solo los gobiernos que pueden empezar a entender que la información de lo que está pasando y tener estos controles. Es que de pronto llegan unos delincuentes y pueden tener acceso a esa información. Y queremos que eso pase, pues yo personalmente creo que no. Creo que es un riesgo grandísimo que haya una entidad central que pueda controlar el dinero. Por eso las CBDCs me parecen lo más peligroso que hay en este momento, peor que el Antrax, peor que el COVID, peor que cualquier otra cosa que haya. Las CBDCs, eso es el peligro más grande que tiene la humanidad en este momento. Bastante interesante tu forma de ver el tópico CBDC, sobre todo porque, bueno, puedo decir que en gran parte coincido, Juan Pablo. Si acá en Argentina hablamos de creación, digamos, de tecnología y gobierno, quizás, o creación de tecnología por parte del gobierno, quizás es algo que no va muy de la mano. Últimamente todos los inventos tecnológicos que ha creado, que han venido por parte de lo público, digamos, han sufrido distintos ataques. Hace poco hackearon una base de datos muy importante en Argentina con acceso a muchas licencias de conducir y a mucha información sensible, así que seguramente en ese sentido tengas razón si uno lo aborda por el tópico de ciberseguridad. También me gustaría agregar a lo que mencionaste, a que bueno, si las CBDCs adoptan las peores cosas de los dos mundos, del mundo digital y del mundo fiat, podríamos hacer la contracara, como mencioné alguna que otra vez en esta charla, y decir que Bitcoin trae lo mejor del mundo del billete físico, ¿no? Esta inconfiscabilidad que vos bien mencionaste con el efectivo, que si yo quiero ir al kiosco y me quiero comprar un paquete de cigarrillos, nadie me lo va a poder impedir porque es efectivo, en el momento es persona a persona, como se hace para describir el funcionamiento de la red de Bitcoin. Bitcoin en este caso es lo mismo, no hay una autoridad central en el medio como para poder impedir que yo te envíe dinero a vos, por ejemplo, por más que estés del otro lado del mundo literalmente y sin importar barreras geográficas o políticas. Es por eso muchas veces que se usa el ejemplo de Bitcoin como efectivo virtual. O en el white paper se habla de esto, básicamente, de un sistema P2P en donde Bitcoin viene a cumplir el rol de dinero efectivo de forma virtual. Así que nada, eso por un lado lo quería mencionar, Juan Pablo. Sin embargo, también me gustaría preguntarte vos hablas de las CBDCs, ¿no? De que son un peligro.
Sin embargo, si hablamos de los distintos tipos de dinero que se están charlando sobre la mesa, como lo puede ser las CBDCs, mantenernos en el patrón que estamos, en donde mucha plata, mucho dinero lo usamos de forma virtual, como puede ser con nuestro banco de confianza o en efectivo, o también podemos usar Bitcoin, ¿por qué no? Sin embargo, me gustaría traerte una frase a colación de un empresario bastante importante acá de Argentina. Imagino que conocerás Mercado Libre, Juan Pablo. Claro que sí, cómo no. Bueno, Marcos Galperín es el fundador de Mercado Libre y también fundó una empresa que va de la mano con Mercado Libre que se llama Mercado Pago, que es una empresa de tecnología en el sector financiero, sobre todo Argentina y Latinoamérica en general, que viene a ocupar el rol, digamos, como si fuese un PayPal. Imagino que conoces la aplicación PayPal. Acá en Mercado Pago es muy conocido y se usa muchísimo para ir al kiosco, ir al supermercado y pagar mediante tu celular con dinero electrónico. Marcos Galperín habla de que el dinero que el día de mañana va a triunfar no va a ser el mejor dinero, sino que el dinero que sea más fácil de usar. Marcos Galperín alguna que otra vez lo he escuchado y se ha sentado a estudiar Bitcoin y la tecnología y todo lo que conlleva el concepto, por lo cual no está hablando en vano. Además es una persona que hoy en día toma decisiones importantes, digamos, en lo que respecta a estos tópicos. ¿Coincidís con su frase? ¿Crees que el día de mañana, por más que Bitcoin, por ejemplo, sea el mejor dinero que se pueda usar, como muchos lo creemos, quizás no pueda llegar a triunfar porque no termina siendo fácil de usar para la mayoría de las personas? Bueno, yo aquí lo respeto mucho, Marco, creo que es una persona, su solo Mercado Pago, el market cap de Mercado Libre lo dice todo. Una persona que ha tenido ese éxito es porque es inteligente y seguramente ha pensado muchas cosas, pero no estoy de acuerdo con él. Yo creo que el mejor dinero es el que va a ganar. Yo creo que decir que Bitcoin es difícil de usar es subestimar también un poco a los desarrolladores que están detrás de Bitcoin, a los desarrolladores del mundo. Es que no es un grupo de desarrolladores, es todos los que quieran desarrollar y participar y ser parte de esta revolución, pues pueden hacerlo. Yo creo que Bitcoin hoy en día, digamos que es algo complejo, pero en realidad no tanto. Ya hoy en día, cuando uno va a enviar Bitcoin de un lado a otro, pues, con Lightning Network le pasan una factura, uno la escanea, pone enviar y se envía. Y no tiene que entender qué está pasando detrás. Lo mismo que cuando uno envía un email. Yo pongo un asunto, escribo un texto, un cuerpo del mensaje, puedo poner adjuntos y yo pongo enviar y no tengo ni idea qué pasó. No sé si utilizó el protocolo TCP/IP o si utilizó, no sé qué pasó. Yo pongo enviar y sé que le llegó a la otra persona. Y yo creo que eventualmente Bitcoin va a ser así. Él también lo dice de pronto porque es su negocio, ¿no? Y tiene que decirlo. No estoy diciendo que lo haga de forma maligna, ni mucho menos, pero uno también puede estar convencido, como yo estoy convencido de Bitcoin, y puedo estar dejando de ver otras cosas porque creo en las bondades que he entendido y de pronto estoy un poco cegado. Creo que él puede no entender también algunas cosas y él puede saber mucho de tecnología, mucho de negocio, pero no sé qué tanto sepa de dinero, del tema de la moneda como tal. Entonces, pues vamos a ver, no me cierro a la posibilidad de que algo sea más utilizado que Bitcoin, a pesar de que no sea mejor, pero mis fichas están en Bitcoin, digamos, y yo estoy hablando con mi posición, estoy hablando y estoy votando al mismo tiempo y estoy poniendo mi dinero y mis manos donde pongo lo que digo. Entonces, pues vamos a ver. Entiendo perfectamente, Juan Pablo. Por tu respuesta, ya para ir cerrando esta hermosa charla que hemos tenido, por tu respuesta entiendo, Juan Pablo, que quizás hay muchas personas que le adjudican Bitcoin es el mejor dinero que existe o que con el que la humanidad cuenta hoy en día. Sin embargo, Bitcoin no es usado mundialmente, masivamente por todo el mundo, porque, según muchas personas, es difícil de usar en cuanto a la experiencia de usuario, en cuanto a que es muy difícil, en cuanto a que tiene que aprender o quizás ahondar en conceptos más técnicos, a comparación de, por ejemplo, usar mismo Mercado Pago, ¿no? En donde uno toca dos botones y ya transfirió el dinero que quería transferir. ¿Vos a qué le adjudicás que Bitcoin hoy no sea utilizado mundialmente? ¿A esta experiencia de usuario? Porque entiendo que por tu respuesta Bitcoin no te parece algo difícil de usar porque estaríamos subestimando el trabajo de los desarrolladores, como bien vos dijiste, o simplemente falta tiempo a que la gente lo adopte.
Bueno, digamos que son dos partes. La primera, la principal razón por la que yo creo que Bitcoin no es utilizado de forma más masiva es por la volatilidad en su precio, que yo creo que es inherente a un activo que está en este proceso de monetización. Es un activo que hasta ahora estamos descubriendo de qué se trata. Todavía estamos tratando de cuantificar cuál debe ser su valor, digámoslo, medido en precio, más que el valor de Bitcoin, que el valor existe y lo podemos ver, el valor de poder tener nuestros propios activos, de moverlo, etcétera, pero el precio en el mercado. Entonces eso, Bitcoin tiene 15 años, 16 años, bueno, sí, 15 años. Entonces es muy difícil pedir que sea estable. Incluso si fuera estable, perdería el atractivo para los que llegamos, que los que estamos llegando, porque una parte de su atractivo, y es la verdad, es su potencial de valorización. Pero así como tiene un potencial de valorización, pues esa volatilidad es inherente y pocas personas quieren tener un dinero o utilizar un dinero que hoy pueden comprar, no sé, un coche y mañana puede comprar solo el 80% del coche porque el precio cayó. Hoy puede comprar 5 tarros de leche y mañana solo va a poder comprar 4. Pues ese dinero, como dinero para lo que entiende la persona normal de dinero, pues no es muy útil. Entonces, a eso es lo que yo creo que eso es la principal razón, que es la volatilidad y también creo que con el tiempo esta volatilidad va a disminuir porque en la medida que Bitcoin es más grande, pues va a ser más difícil de mover. O sea, es como la inercia que tiene Bitcoin. Si Bitcoin hoy en día llega a querer comprar, no sé, $1 billón de Bitcoin, seguramente va a subir el precio. Y si llega alguien a vender $1 billón, pues lo va a bajar. Pero cuando Bitcoin tenga un precio de mercado de, no sé, 10 trillones, un billón no va a hacer nada. No lo va a mover. Entonces ya la volatilidad se va a estabilizar un poco más. Y por otro lado, cuando yo hablo de decir que la usabilidad de Bitcoin es subestimar a los desarrolladores, me refiero más pensando en el futuro, me refiero a que las soluciones que Bitcoin necesita para ser más fácil de utilizar se están creando y se van a crear. Definitivamente utilizar Bitcoin hoy es mucho más fácil que utilizarlo hace 10 años. E incluso es más fácil que utilizarlo hace 5 años. Y estoy seguro que en 5 años utilizar Bitcoin va a ser aún más fácil. Entonces a eso es lo que me refiero yo con subestimar a los desarrolladores que están construyendo hoy, no a los que ya han construido. Los que han construido, pues se les valora el trabajo, todo, pero lo que tú dices, Bitcoin hoy para algunas personas es complejo, y eso, pues si es una realidad, no lo puedo negar. Y si hay una persona que dice que es complejo, pues esa es su verdad y es una verdad válida. Entonces yo creo que Bitcoin hoy puede ser complejo, pero estoy 100% seguro, convencido que en 5 años va a ser más fácil y en 10 años va a ser aún más fácil. Entonces no creo que ese sea un problema lo de la usabilidad y no creo que el problema sea el entendimiento, porque si le preguntas en la calle a 100 personas quién entiende cómo funciona el Banco Central, creo que ninguna entiende. O de pronto algunos dicen que entienden, pero en la medida que empiezas a preguntar, te vas a dar cuenta que nadie tiene ni idea de cómo esto funciona, quién toma las decisiones, cuándo las toma, cómo funciona eso de la inflación y la destrucción del dinero. Entonces no creo que necesite uno entender cómo funciona Bitcoin. Pero bueno, de nuevo, estoy con las puertas abiertas a estar equivocado. Vamos a ver. Lo que pasa acá seguramente es este concepto, ¿no? de status quo, en donde poca gente se cuestiona lo que hace o lo que utiliza día a día, como puede ser, por ejemplo, el ejemplo del dinero. Creo que poca gente se pregunta qué es el dinero, por qué un billete que el gobierno o el poder o el banco central de turno dice que tiene valor. ¿Por qué esto funciona? ¿Cómo funciona? Así siempre ha funcionado así históricamente. Eso es lo que mucha gente no se cuestiona, y por eso cuando uno le viene quizás con la idea de Bitcoin, ahí empieza a replantearse ciertas cosas en cuanto a, por ejemplo, el tópico del dinero. Obviamente que el status quo no solo engloba el dinero, sino que muchísimas otras cosas más. Me gustaría hacerte un pequeño juego, Juan Pablo, en donde mayormente le hacemos a la mayoría de los invitados. Vos creo que te considerás un bitcoiner, ¿no? Entonces, me gustaría que te imagines un escenario en donde te levantás mañana y en todo el mundo, en todas las calles, en todos los países, no, en la mayoría de los países, se popularizó el usar Bitcoin, en donde los bancos ya quizás casi ni se usan, en donde la mayoría de los ciudadanos de una población, de un país, cobran su salario en Bitcoin, en donde una persona va al supermercado y paga en Bitcoin. ¿Qué año dirías que es?
Yo soy un poco más conservador que algunas personas en eso. Yo creo que eso puede ser más o menos en 20 años, por decir un número. Yo creo que para el 2044, entre el 2040 y el 2050, por decir una década, en la década de los 40 va a ser la época en que Bitcoin va a brillar. Ojalá sea antes. Yo, por ejemplo, cuando empecé en Bitcoin, nunca hubiera estimado que para 2021 o 2022 fue que El Salvador denominó Bitcoin moneda de curso legal. Nunca habría pensado que para el 2024 habría ETFs de Bitcoin con cientos de miles de Bitcoin almacenados. No habría pensado que empresas listadas en bolsa tienen Bitcoin, que Bitcoin está siendo parte de la conversación en la política mundial, donde el presidente de Estados Unidos va a ir a un evento el presidente no, un expresidente de Estados Unidos y posiblemente un futuro presidente de Estados Unidos va a ir a un evento de Bitcoin. Eso me habría parecido una locura. Entonces, tal vez soy muy conservador y tal vez es antes. Incluso después de lo que he dicho, creo que va a ser antes. De pronto no son 20 años los que hay que esperar, pero bueno, esa fue como mi reacción inicial. 20 años a partir de hoy. Entiendo perfecto, Juan Pablo, sobre todo por lo menos tu concepción en cuanto al número que dijiste, 20 años, tiene un justificativo, no es que tiraste el número por tirar, eso fue bastante interesante. Como última pregunta, quizás quiero ir más, no por tanto el conceptos como Bitcoin y demás, sino preguntarle al lado más de Juan Pablo como creador de contenido, cree que, o como director mismo de un documental, ¿qué cree que le aporta a él a la comunidad Bitcoin como persona, ¿no? Como individuo? Bueno, yo creo que le aporto primero que no soy dogmático, yo no me caso con una idea y la voy a defender a muerte. Si encuentro algún defecto en Bitcoin, lo voy a compartir. Si encuentro alguna bondad que nadie haya visto, pues también la voy a compartir. Estoy abierto a cambiar de opinión, como lo he hecho varias veces. Como inicialmente te conté, primero pensé que Bitcoin era una estafa. En algún momento de mi vida fui maximalista de Bitcoin. Pensé que Bitcoin era lo único que tenía valor, que todo lo demás relacionado con la tecnología blockchain era una basura, una estafa, no servía para nada. Hoy estoy un poco más abierto. Tengo, pues, por ejemplo, como bien mencionas, los amigos de Demonium Chain, no solo más amigo personal, pero también Max y todo el equipo. Yo creo que eso es una función muy interesante. Lo que se puede hacer con DeFi, con las finanzas descentralizadas, yo creo que tiene mucho poder. Entonces también he cambiado de opinión. Y eso es lo que puedo aportar, también una visión muy honesta. Yo no les voy a decir cosas que yo no pienso. Siempre que yo diga algo, es porque realmente estoy convencido en ese momento, a pesar de que puedo estar equivocado, de que eso es lo que creo. Estoy abierto a estar equivocado, pero no les voy a decir una mentira simplemente para que quede grabado que Bitcoin es perfecto. No, Bitcoin es perfecto. Ahí va, estamos mejorando, estamos trabajando, que más personas lo entiendan, que más personas lo usen, que más personas puedan beneficiarse, pero lejos de ser perfecto. Entonces, yo creo que eso es como lo que puedo aportar. Bueno, y también digamos que esa parte de poder expresar temas complejos, cuando yo tengo varios videos de YouTube explicando cosas que pueden ser muy abstractas, muy complejas, y poniéndolas un poco más digeribles, más humanizándolas, con gráficos, con forma. Digamos que la forma que yo entiendo en mi cabeza, tratar de diagramarlo para que las personas puedan entender temas complejos sin necesidad de ser criptógrafos o matemáticos. Esos son como los puntos que puedo aportar, creo yo. El último punto, sin duda que lo cumplí, Juan, te lo digo yo como una persona que ha consumido tu contenido y que más de una vez se ha ido aprendiendo algo nuevo que quizás en un principio veía como algo difícil, cosas difíciles, conceptos difíciles, y después de consumirte, de leerte y demás, quedarme más tranquilo de que quizás no era tan así, que hubo alguien que me bajó todo esto a un lenguaje mucho más sencillo y entendible. Como yo estuve en ese lugar, imagino que habrá otras personas que estarán en ese mismo lugar hoy en día y que te estarán conociendo mediante esta charla. Así que me gustaría, Juan, que nos dejes tus redes sociales, que así cualquier persona que está escuchando esto y quizás no te conocía antes de esta charla pueda buscarte, aprender con vos, consultarte algo si así lo desea, leerte y demás.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Aprovecho antes de que nos cortes, se acabe este evento, pequeño video. De nuevo, agradecerle a todos los que están viendo esto, el interés en Bitcoin por seguir construyendo, por ustedes por estar difundiendo esta información. A mí me pueden encontrar muy fáciles, Juan en cripto con I de iglesia. Estamos en hispanoparlantes, entonces, y latina, y normalita, no Y. Entonces, Juan en cripto, en todas las redes sociales, en Twitter, Instagram principalmente, en YouTube también. Tengo un canal y así me pueden encontrar. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Creo que no quedó más nada por mencionar, o por lo menos de mi lado. Sí, digamos que cuando miré la respuesta de qué más aportó al ecosistema, bueno, pues nada, motivación, ganas de compartir, ganas de aprender, ganas de que más personas sepan esto lo comparto con mucha ilusión. De verdad que no, la invitación está que estén pendientes. Las redes sociales documentales, @revolución con B, o sea, revolución, la palabra con y la B de Bitcoin, y porque vamos a llegar a donde estén. La idea es llegar primero con eventos presenciales, incluso queremos hacer esto de forma similar a Bitcoin. Esta es la primera vez que lo digo en público. Queremos como descentralizar un poco la proyección del documental. Si alguien tiene una comunidad en alguna ciudad, en algún pueblo, en algún lugar donde quiera compartir el documental, pues puede contactarme y vemos cómo podemos hacer para que la película llegue a ese sitio, y eventualmente esto será cuestión de meses. El documental ya va a estar en internet para que todos lo puedan ver, pero pues queremos hacer como ese sentimiento de comunidad, que cada persona en un lugar donde de pronto no lleguen las grandes eventos, cosas, pues de pronto poder llevar un documental allá puede ser algo interesante. Eso es como lo mensaje de cierre. Genial, Juan. La verdad que ojalá que todo se dé con el documental como para que se sientan realizados. Nosotros, por lo menos acá, yo te voy a decir que no soy un genio diciendo esto, pero que si el documental se puede llegar a traer a Argentina, obviamente que lo iré a ver al cine como corresponde, y que seguramente les va a ir bien acá, sobre todo porque como bien mencionamos en la charla, Argentina es un país en donde la adopción de Bitcoin está un poquito más normalizada, por lo menos que alrededor del mundo. Así que nada, si no quedó más nada por agregar, Juan, ahora me toca agradecerte a mí. La verdad que, como dije al principio, como arranqué la charla básicamente, es una alegría bastante inmensa poder haber charlado con alguien como vos, con quien aprendí mucho. Así que nada, creo que sin agregar más nada, les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado de la pantalla escuchando esta charla. Esperamos que algo se hayan llevado, que algo hayan aprendido, y que quizás también, como nosotros, estén entusiasmados en que la película, o el documental mejor dicho, llegue a nuestros cines más cercanos para poder ir a disfrutarla, aprender y, por qué no, llevar a algún amigo, algún familiar y que conozca un poco más sobre Bitcoin. Así que sin más nada que agregar, les agradecemos nuevamente y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Chao, chao.